¿Me escuchan? Sí, profe. Voy a dejar la cámara apagada porque no sé, como que eso no funciona muy bien con la cámara prendida. Listo. ¿Sí viene presentación? Sí. Sí, listo. Qué pena, fue el internet de mi apartamento. Listo, entonces. Ahora vamos a hablar de la fase de la fisiopatología de las respuestas mediadas por inmunoglobulina E. En esta fase de la fisiopatología vamos a tener tres fases. Una fase de sensibilización, una fase efectora temprana y una fase efectora tardía. Entonces, la fase de sensibilización va a ser principalmente la primera respuesta o el primer estímulo que vayamos a tener contra ¿qué? Contra ese alergeno o que vamos a tener con el alergeno específico. La fase efectora temprana se va a dar toda la respuesta en un segundo estímulo, y la fase efectora tardía va a ser como tal ya una respuesta mucho más exacerbada contra ese mismo estímulo. Entonces, en la fase de sensibilización, lo primero que vamos a tener es contacto con ¿quién? Con el alergeno, que es esto que vemos acá. Espera un momento. ¿Qué es esto que tenemos acá? Entonces, en la fase de sensibilización vamos a tener contacto principalmente con el alergeno. Este alergeno va a entrar al organismo. ¿Por medio de quién va a entrar al organismo? Por medio de las mucosas. Entonces, pueden entrar por la mucosa o por la vía respiratoria, pueden ingresar por la vía ocular, pueden ingresar por la vía digestiva, pueden ingresar por la piel o pueden ingresar por cualquier tipo de mucosas. Cuando ellos ingresan por las mucosas, a través de las células dendríticas del epitelio, lo que van a hacer ¿qué? Capturar los antígenos, ¿para qué? Para presentárselos a ¿quiénes? A los linfocitos TH, no. A los linfocitos TH. A los linfocitos TH2. ¿Dónde se presentarían? En los ganglios. En los ganglios. Entonces, aquí estamos cogiendo la respuesta que se hace a nivel de la mucosa, se coge el péptido antigénico más importante, y ese péptido antigénico más importante va a ser presentado entonces a los linfocitos T vírgenes, que esos linfocitos T vírgenes todavía no van a estar activados ni tampoco van a estar totalmente especializados, sino que están esperando su estímulo adecuado. Entonces, un estímulo adecuado que va a dar una respuesta específica por medio de ¿quién? Por medio del TCR. Entonces, ya tenemos el linfocito en el ganglio, ya llega el péptido antigénico por medio de la célula dendrítica. Él se va a empezar a activar y se va a convertir en ¿quién? En TH2, ¿verdad? Ese TH2 va a ser ¿por qué? Porque va a ser un estímulo independiente de ¿qué? De la fagocitosis. Pero así como me estimula TH2, también puede estimular TFH. ¿Por qué me puede estimular TFH? Porque recuerden que el TFH me lleva a que se haga la diferenciación en el linfocito B virgen. ¿Para que qué? Para que el linfocito B me produzca anticuerpos. ¿Anticuerpos de qué tipo? Anticuerpos IgE. Entonces, recuerden que el TFH va a ser el hiperfolicular o el ayudante folicular. Entonces, este me va a estimular directamente ¿a quién? Al linfocito B. Que recuerden que el linfocito B es el que me va a producir inmunoglobulinas E, es decir, me va a producir anticuerpos. Pero también me puede entonces activar el linfocito T, y ese linfocito T se me va a activar en TH2. Al activarse el TH2 se va a producir ¿qué? Una respuesta inflamatoria, o me va a generar una respuesta mediada por procesos independientes de la fagocitosis, como son los procesos alérgicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la fase de sensibilización? Listo. Entonces, en la fase de sensibilización, entonces, entre el alergeno llega por las diferentes mucosas. Ahí en las mucosas están las células dendríticas. De la célula dendrítica, por medio del cual complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, porque recuerden de que son estímulos extracelulares, me va a presentar ¿a quién? Al CD4. Por medio de su TCR se va a reconocer el péptido antigénico. Este CD4 me hace la diferenciación y me puede producir o TFH o hiperfolicular, o me puede producir TH2. El TH2 me va a estimular ¿a quién? Al linfocito B. Y este linfocito B
me va a hacer que se me liberen muchos más IgE. Unos IgE que van a tener unos receptores un receptor variable a nivel de quién, de los mastocitos. Entonces este IgE se pega a quién, a los mastocitos, ¿verdad? ¿Por medio de qué segmento? Del CH4. Pero así como el TH2 me va a activar los linfocitos B, también el TH2 me puede liberar, ¿qué? Eosinófilos. ¿Que estos eosinófilos qué van a hacer? Es contra parásitos, ¿no? No, pero recuerda que es contra parásitos, hongos y alergias. Sí, alergias. Entonces ellos se van a activar y ¿qué van a hacer? ¿Atacan? Van a atacar, ¿a quién van a atacar? Al alergeno que está ingresando acá. Entonces aquí se está produciendo una respuesta en contra del alergeno, pero también se está produciendo una respuesta para activar el linfocito B, para que el linfocito B me produzca muchos anticuerpos. Es decir, aquí este linfocito B se me va a formar en célula plasmática y la célula plasmática me va a liberar muchos anticuerpos. ¿Listo? Entonces, esa es la fase de sensibilización. ¿Cuál es lo más importante de esta fase de sensibilización? Que este linfocito B me guarde memoria. ¿Para qué me va a guardar memoria? Para un siguiente estímulo en el cual ya se va a producir una respuesta temprana. Entonces, esta fase de sensibilización va a estar mediada hasta que el linfocito B se vuelve en célula plasmática y también se puede volver en una célula plasmática de memoria. Para que en un próximo estímulo este linfocito B me libere muchos anticuerpos. ¿De qué tipo? IgE, para que ese IgE me dé la respuesta o me medie la respuesta de hipersensibilidad al unirse con los mastocitos. Entonces, si este proceso de sensibilización no se ha realizado, es decir, si el alergeno no está en contacto con nosotros, nunca se va a producir linfocitos B de memoria. Es decir, nunca yo voy a ser alérgico contra ningún estímulo. Entonces yo puedo llegar a ser alérgico, no sé, colóquele un ejemplo a la miel, pero yo nunca en mi vida tomo miel, yo nunca en mi vida entro en contacto con la miel. Entonces yo, como nunca tuve el estímulo, nunca voy a hacer la fase de sensibilización y nunca voy a generar una respuesta alérgica. Entonces, esta fase de sensibilización es importante porque es la que me va a sensibilizar para un siguiente estímulo. Es decir, es la que me va a sensibilizar para que la siguiente vez los linfocitos B de memoria me produzcan muchos anticuerpos en contra de la alergena. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre la imagen? Profe, además de la interleuquina 4, ¿también activaría la interleuquina 13 para activar a los linfocitos B? Sí. Entonces, no solamente se va a activar entonces la interleuquina 4, también se va a activar la interleuquina 5, también se va a activar la interleuquina 13, también se va a activar la interleuquina 9. Entonces, cada una va a ser una respuesta en específico. Entonces, así como la interleuquina, por lo menos la 4 y la 9 me pueden activar los basófilos y los mastocitos, también la 13 me puede aumentar por lo menos la peristalsis para que la respuesta sea o la respuesta con la peristalsis o con las respuestas a nivel del epitelio va a ser mucho mayor, y al ser mucho mayor se va a producir mucha mayor respuesta alérgica principalmente. Entonces recuerden de que el TH2 va a producir diferentes interleuquinas y esas diferentes interleuquinas cada una va a ser una respuesta en específico. ¿Listo?
Listo. Ahora, la fase efectora temprana. En esta fase efectora temprana tenemos un individuo sensibilizado. ¿Qué significa un individuo sensibilizado? Un individuo que ha tenido contacto con los alergenos una vez en su vida. Es decir, he tenido contacto con los alergenos anteriormente. Si el individuo no está sensibilizado, no se va a producir la fase efectora temprana, ni tampoco la fase efectora tardía. Entonces, por eso es importante de que, un ejemplo, al paciente le dan un medicamento por primera vez y él dice que yo soy alérgico a ese medicamento porque me cayó mal la primera vez. No le puede caer mal. ¿Por qué no le puede caer mal? Porque ese medicamento, él nunca había estado en contacto con ese medicamento. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro para toda nuestra práctica en la medicina. Si es la primera vez que estoy en contacto con ese medicamento, algo puede haberle producido reacción menos el medicamento. ¿Cuándo le puede producir reacción? La segunda vez que le esté en contacto. Entonces, un ejemplo, yo le coloco un medicamento cada 12 horas. La primera vez que se lo toma, la primera dosis, no produce ninguna respuesta, sino que hace la fase de sensibilización. Pero la segunda vez que él se lo toma, es decir, a las 12 horas, me produce una fase efectora temprana, es decir, me va a producir una respuesta principalmente alérgica en contra de ese medicamento. Igualmente con los alimentos, igualmente con el polvo, igualmente con los ácaros, igualmente con el polen, igualmente con cualquier tipo de alergenos, me va a producir una respuesta o una fase efectora temprana después de que el individuo esté sensibilizado. Entonces, cuando el individuo está sensibilizado, se va a producir una reacción inflamatoria, que esa reacción inflamatoria va a estar mediada por el reconocimiento de los epítopes del alergeno. Es decir, por el reconocimiento de los epítopes, que los va a reconocer ¿quién? Los IgE, que se van a producir ¿por quién? Por el linfocito B de memoria. Entonces, ya en esta fase efectora temprana vamos a tener unos linfocitos B, unas células plasmáticas de memoria. ¿Listo? Esas células plasmáticas de memoria me llevan a que se respondan en contra de los alergenos y va a haber una interacción alergenos-IgE. Es decir, alergenos que anticuerpos. Cuando se produce esa interacción alergenos-anticuerpos, se va a producir 4 procesos principales. El primero, va a haber una activación celular. Esa activación celular me va a llevar a que se produzca principalmente un cuadro o una respuesta más que todo inflamatoria, o todo va a estar mediado a que se produzca una reacción inflamatoria. También va a haber una liberación de mediadores. ¿Mediadores como cuáles? ¿Cuáles mediadores entrarían acá en la fase efectora temprana? La histamina. La histamina, sí. ¿Y quiénes más? En la inflamación, ¿quiénes intervenían? Las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, se van a liberar mediadores y también se van a formar muchos más mediadores. Entonces, recuerden que la inflamación es un proceso recíproco, en el cual entre más respuestas tengamos, mucho más mediadores se van a producir o más mediadores se van a formar. Entonces ahí se van a liberar sustancias inflamatorias preformadas como la prostaglandina y los leucotrienos, mediadores proinflamatorios y citoquinas. ¿Qué van a hacer todas estas sustancias, los mediadores y las citoquinas? Aumentar mucho más la inflamación. Y entre más inflamación tengamos, mayores sustancias inflamatorias, mayores mediadores y mayores citoquinas se van a liberar. Entonces, aquí esta respuesta te puede terminar siendo desde muy sencilla hasta muy exagerada. ¿Hasta cuándo se va a tener ese cuadro inflamatorio persistente? ¿Hasta cuándo sería? ¿Hasta que se vaya el estímulo? Hasta que se vaya el estímulo. Entonces, por eso los alergólogos, cuando yo tengo un paciente por lo menos con rinitis, la mamá siempre pregunta, pero es que él siempre le da tos de noche, es que él siempre en la mañana se levanta, se baña y empieza a toser. Entonces, en ese paciente yo tengo que retirarle ¿qué? Los estímulos. Entonces, por lo menos él puede ser alérgico, un ejemplo de los ácaros que están en la cama, entonces por eso tose de noche. En el frío, él puede tener un estímulo del frío que lo puede llevar a que haga también un cuadro alérgico. ¿Cuándo se le van a quitar los síntomas? Cuando se le quite el estímulo. Entonces, si él es alérgico por lo menos al polvo,
Entonces, si yo le quito el estímulo del polvo, él no va a hacer más respuestas alérgicas ni va a hacer más respuestas atópicas. Entonces, este cuadro inflamatorio puede ser persistente, hasta que yo le retire completamente el estímulo. ¿Listo? Y por último proceso se hace una activación de los mastocitos. En esta activación de los mastocitos, entonces se puede realizar por péptidos, quimioquinas o por anafilotoxinas. Unas anafilotoxinas que van a prevenir ¿de dónde vienen las anafilotoxinas? Del sistema de complemento. Del sistema de complemento. Entonces, estas anafilotoxinas, ¿qué me van a aumentar? La quimiotac. ¿Y qué más? ¿Qué es lo más importante de las anafilotoxinas? Me aumentan la inflamación. ¿Listo? Entonces, ellas, aparte de que se están liberando muchos mediadores, también se están liberando entonces anafilotoxinas, quimioquinas y péptidos, principalmente proinflamatorios, que me llevan a ¿qué? A que se aumente mucho más la inflamación. Pero también estos mastocitos me van a producir una degranulación que me va a llevar a que se produzcan ¿qué? ¿Qué produce la degranulación de los mastocitos? Histaminas. Histamina, y esa me va a llevar a que la histamina me produzca muchos mayores procesos inflamatorios. Igual se va a producir una síntesis y secreción de mediadores lipídicos, unos mediadores lipídicos que van a mediar principalmente la inflamación, y citoquinas que me van a mediar ¿qué? También la inflamación. Es decir, todo el estímulo que tenemos desde acá, desde el péptido antigénico, va a terminar ¿en qué? En inflamación. Por eso se desencadena una reacción inflamatoria. Y la única forma de quitarle esa reacción inflamatoria al paciente es retirándole el alergeno, es decir, retirándole el estímulo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, en la fase efectora temprana vamos a ver las diferentes respuestas que se producen. Entonces vamos a tener unos mastocitos, que ese mastocito va a tener un receptor de alta afinidad. ¿Para quién? Este que está acá. Para la IgE. Un receptor de alta afinidad para la IgE en su zona constante. En una zona constante, ¿en qué segmento? CH4. CH4. Entonces ahí se va a pegar en este receptor de alta afinidad, se va a pegar ¿quién? El IgE, que es esta representación gráfica que vemos acá. Ese IgE va a estar unido ¿a quién? ¿Este qué sería? El alergeno, ¿no? El alergeno. Entonces aquí ya hay una respuesta entre los epítopes del alergeno, el IgE, que va a ser reconocido por el receptor de alta afinidad que va a tener los mastocitos. Cuando se produce esa respuesta con el receptor de alta afinidad de los mastocitos, estos mastocitos van a terminar principalmente en una degranulación, que esa granulación me va a llevar a que se liberen granulos por medio de exocitosis, y esos granulos podemos tener proteasas o aminos vasoactivas. Aminas vasoactivas como ¿quién? Como la histamina, la cual aumenta la permeabilidad vascular, que esta permeabilidad vascular termina ¿en qué? En aumento de la inflamación, y me va a aumentar la contracción del músculo liso. Pero también vamos a tener proteasas que va a terminar ¿en qué? En daño tisular. Entonces, ¿qué es lo más importante? Si yo quiero suspender toda esta respuesta, es decir, todos estos procesos desencadenados, yo tengo que quitar este estímulo, el alergeno. ¿Listo? Pero si yo de pronto no puedo retirar completamente el alergeno, entonces ¿qué hago yo normalmente? Utilizo medicamentos para que se me elimine, para que se me disminuyan ¿quién? Para que se me disminuyan estos productos producidos, como por lo menos la histamina. Entonces tenemos los antihistamínicos, y antihistamínicos como cuáles, como la cetiricina, como la clorferinamina, como la loratadina, como ese grupo de antihistamínicos. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué harían los antihistamínicos? No, bloquearla. No, pues esto me baja el colesterol. Histamínico, ¿no?
Ah, no, No. eso es estatinas. Ay, No, esas son estatinas. Antihistamínicos pero me van a bajar la producción de qué? Me va a eliminar la producción de histamina. ¿Para qué? Para que no se produzcan estas respuestas. Estos antihistamínicos, por lo menos casi siempre cuando lo utilizamos, cuando tenemos un ejemplo de síntomas respiratorios, cuando lo utilizamos cuando tenemos alergia. Entonces, esos antihistamínicos me